Se decía que a los iteradores los seleccionaban mediante un proceso más riguroso y escrupuloso, aun que los mecanismos de inducción de los astartes. Un hombre entre un millar puede convertirse en un guerrero de la legión, era lo que se decía, pero únicamente uno entre 100.000 es apto para ser un iterador. Loken no lo ponía en duda. Un posible astartes tenía que ser robusto, apto, receptivo genéticamente y preparado para ser mejorado. Un bastidor de carne y hueso sobre el que podía construirse un guerrero. Pero para ser un iterador, una persona debía poseer ciertos dones poco corrientes que no podían mejorarse artificialmente. Perspicacia, elocuencia, genio político, inteligencia aguda. Lo último se podía incrementar digitalmente o farmacéuticamente, desde luego, y a una mente se le podían dar clases de historia, ética política y retórica. A una persona se le podía enseñar qué pensar y cómo expresar lo que pensaba, pero era imposible enseñarle cómo pensar. A Loken le encantaba ver a los iteradores trabajando. En ocasiones, había retrasado la retirada de su compañía para poder seguir a sus funcionarios por las ciudades conquistadas y observarlos mientras se dirigían a las multitudes. Era igual que ver salir el sol sobre un campo de trigo. Kirill Sindermann era el iterador más magnífico que Loken había visto nunca. Sindermann ocupaba el puesto de iterador principal en la 63ª expedición y era responsable de dar forma al mensaje. Mantenía, era algo bien conocido, una amistad íntima y profunda con el señor de la guerra, así como con el jefe de la expedición y los palafreneros de rango superior. Y el emperador en persona conocía su nombre. Sindermann ponía fin a una sesión informativa en la escuela de iteradores cuando Loken se dejó caer por el auditorio, una cripta alargada, situada en las profundidades del vientre del espíritu vengativo. 2000 hombres y mujeres, cada uno ataviado con el sencillo hábito beige del cargo, estaban sentados en las hileras de gradas, absortos en cada una de sus palabras. Para resumir, porque llevo hablando demasiado tiempo, decía Sindermann. Este reciente episodio nos permite observar sangre y nervio genuinos bajo la piel verbosa de nuestra filosofía. La verdad que transmitimos es la verdad porque nosotros decimos que es la verdad. ¿Es eso suficiente? Se encogió de hombros. No lo creo así. Mi verdad es mejor que vuestra verdad. No es más que una disputa de patio de recreo, no la base de nuestra cultura. Yo tengo razón, por lo tanto, tú estás equivocado. Es un silogismo que se desmorona en cuanto se le aplica cualquier cantidad de herramientas éticas fundamentales. Tengo razón, ergo, estás equivocado. No podemos elaborar una constitución sobre eso, y no podemos, no debemos, y no se nos convencerá de iterar sobre su base. Ello nos convertiría en ¿qué? Contempló a su audiencia. Había un cierto número de manos alzadas. ¡Tú! En embusteros. Sindermann sonrió. El conjunto de micrófonos dispuestos alrededor del podio amplificaba sus palabras, y su rostro aumentado de tamaño se mostraba en la pared holográfica situada a su espalda. Allí, su sonrisa tenía 3 metros de anchura. Pensaba en matones o demagogos, Mehmed, pero embusteros es apropiado. De hecho, resulta más hiriente que mis sugerencias. Bien dicho, embusteros. Eso es precisamente en lo que nosotros, los iteradores, no podemos convertirnos jamás. Sindermann tomó un sorbo de agua antes de proseguir. Loken, en el fondo de la sala, se instaló en un asiento vacío. Sindermann era un hombre alto, alto para alguien que no era un astartes. En todo caso, orgullosamente erguido, cenceño y con la patricia cabeza coronada por una magnífica cabellera blanca. Las cejas eran negras, como los galones de la hombrera de metal de un lobo lunar. Poseía una presencia autoritaria, pero era la voz lo que realmente importaba. Muy profunda, sonora, melodiosa, compasiva. Era el tono vocal lo que servía para seleccionar a cada candidato a iterador. Una voz dulce, deliciosa y pura que comunicaba razón, sinceridad y confianza. Una voz por la que valía la pena buscar entre 100.000 personas con tal de encontrarla. Verdad y mentiras, prosiguió Sindermann. Verdad y mentiras. Acabo de llegar a mi tema favorito. ¿Os dais cuenta? Vuestra cena se va a retrasar. Una oleada de risas barrió la sala. Grandes acciones han dado forma a nuestra sociedad.
La más grandiosa de ellas físicamente ha sido la unificación formal y total de Terra por parte del emperador, en cuya secuela externa, esta gran cruzada, estamos ocupados ahora, pero más grandioso, intelectualmente, ha sido el podernos despojar de aquel manto tan pesado llamado religión. La religión maldijo a nuestra especie durante miles de años, desde la superstición más ínfima a los cónclaves más elevados de la fe espiritual. Nos condujo a la locura, a la guerra, al asesinato. Pendía sobre nosotros como una enfermedad, como la bola de unos grilletes. Os diré lo que era la religión. No, vosotros me lo diréis. ¿Tú? Ignorancia, señor. Gracias, Cana. Ignorancia. Desde los tiempos más remotos, nuestra especie se ha esforzado por comprender el funcionamiento del cosmos, y allí donde esa comprensión ha fracasado o no ha sido suficiente, hemos llenado los huecos, recubierto las discrepancias con la fe ciega. ¿Por qué gira el sol en el cielo? No lo sé, de modo que lo atribuiré a los esfuerzos de un dios del sol, con un carruaje dorado. ¿Por qué muere la gente? No puedo decirlo, pero elegiré creer que se trata de la tenebrosa tarea de una parca que se lleva las almas a un supuesto más allá. Su público lanzó una carcajada. Sinderman descendió del podio y avanzó hasta los peldaños delanteros del escenario, fuera del alcance de los micros. Sin embargo, aunque bajó el volumen de la voz, su adiestrado tono, aquella hábil herramienta de todos los iteradores, transportó sus palabras con una claridad perfecta, sin amplificar por toda la sala. Fe religiosa. La creencia en los demonios, en los espíritus, en una vida después de la muerte y en todos los otros símbolos de una existencia sobrenatural existió simplemente para que todos nos sintiéramos más cómodos y conformados, enfrentados a un cosmos inconmensurable. Eran concesiones, refuerzos para el alma, muletas para el intelecto, plegarias y amuletos de la suerte para ayudarnos a través de la oscuridad. Pero ahora hemos presenciado lo que es el cosmos, amigos míos. Hemos pasado a través de él. Hemos estudiado y comprendido la textura de la realidad. Hemos visto las estrellas desde atrás y descubierto que no tienen mecanismos de relojería ni carruajes dorados que las transporten. Nos hemos dado cuenta de que Dios no es necesario, ni ningún Dios, y por extensión ya no necesitamos demonios, diablos o espíritus. Lo más importante que la humanidad ha hecho jamás fue reinventarse a sí misma como una cultura secular. Su audiencia aplaudió aquellas palabras con entusiasmo. Se oyeron unos pocos vítores de aprobación. A los iteradores no se les instruía simplemente en el arte de hablar en público, se les adiestraba en las dos vertientes de la tarea. Sembrados en medio de una multitud, los iteradores podían abocarla al entusiasmo con unas cuantas respuestas oportunas o igualmente lanzar a una muchedumbre contra el orador. Los iteradores se mezclaban a menudo con el público para reforzar la efectividad del compañero que hablaba. Sinderman volvió la cabeza, como si hubiera terminado, y luego se volvió otra vez mientras los aplausos se apagaban, la voz aún más suave y todavía más penetrante. Pero, ¿qué pasa con la fe? La fe posee un rasgo distintivo incluso cuando la religión ha desaparecido. Todavía necesitamos creer en algo, ¿no es cierto? Hete aquí. El auténtico propósito de la humanidad es enarbolar la antorcha de la verdad bien alta y hacerla brillar, incluso en los lugares más oscuros. Compartir nuestra comprensión forense, implacable y liberadora con los confines más oscuros del cosmos. Emancipar a aquellos que están encadenados a la ignorancia. Liberarnos a nosotros mismos y a otros de los dioses falsos, y ocupar nuestro puesto en la cúspide de la vida consciente. En eso es en lo que podemos poner nuestra fe. A eso es a lo que podemos enjaezar nuestra fe ilimitada. Más aclamaciones y aplausos. El orador regresó tranquilamente al podio y apoyó las manos en las barandillas de madera del atril.
Estos últimos meses hemos aplastado toda una cultura. Que quede bien claro, no hemos hecho que entren en vereda ni conseguido su acatamiento a nosotros. Los hemos aplastado, les hemos partido el espinazo, los hemos quemado. Lo sé, porque sé que el señor de la guerra lanzó a sus astartes en esta acción. No os andéis con remilgos sobre lo que hacen. Son asesinos, pero autorizados. Veo a uno ahora, a un noble guerrero, sentado al fondo de la sala. Se volvieron estirando el cuello para ver a Loken, y se produjo un revuelo de aplausos. Sinderman empezó a aplaudir con fiereza. Más que eso, se merece más que eso. Unos aplausos estruendosos y crecientes se elevaron hasta el techo de la sala. Loken se puso en pie y los aceptó con una turbada reverencia. Los aplausos se apagaron. Las almas que hemos conquistado últimamente creían en un imperio, un gobierno del hombre. Siguió Sinderman en cuanto se apagaron las últimas palmadas. Sin embargo, matamos a su emperador y los obligamos a someterse. Incendiamos sus ciudades y destruimos sus naves de guerra. Es todo lo que tenemos que decir en respuesta a su porqué. Un poco convincente. Tengo razón, por lo tanto tú estás equivocado. Bajó los ojos como si reflexionara. Con todo, tenemos razón. Nosotros somos los que tenemos razón. Ellos son los que están equivocados. Esta fe simple y pura es lo que debemos encargarnos de enseñarles. Nosotros tenemos razón. Ellos están equivocados. ¿Por qué? No porque nosotros lo digamos, porque sabemos que es así. No diremos tengo razón y tú estás equivocado, debido a que los hemos vencido en combate. Debemos proclamarlo porque sabemos que es la verdad cabal. No podemos, no debemos y no promulgaremos esa idea por cualquier otro motivo que no sea que sabemos, sin un titubeo, sin una duda, sin un prejuicio, que es la verdad, y sobre esa verdad depositamos nuestra fe. Están equivocados. Su cultura estaba edificada sobre mentiras. Les hemos traído el aguzado filo de la verdad y los hemos iluminado. Sobre esa base, y esa base únicamente, salid de aquí y repetid nuestro mensaje. Tuvo que aguardar sonriente hasta que decreció el alboroto. Vuestra cena se enfría. Podéis retiraros. Los iteradores estudiantes empezaron a desfilar lentamente fuera de la sala. Sinderman tomó otro sorbo de agua del vaso colocado sobre el atril y abandonó el escenario para ascender los peldaños que conducían al lugar donde estaba sentado Loken. ¿Oyó algo que le gustó? Preguntó sentándose junto a Loken a la vez que se alisaba los faldones del hábito. Parece usted un actor sobre un escenario, comentó el otro. O un mercachifle ambulante que anuncia sus mercancías. Sinderman enarcó una ceja totalmente negra. En ocasiones, Garbiel, es precisamente así como me siento. ¿Es que no cree en lo que está vendiendo? Inquirió él frunciendo el entrecejo. ¿Lo cree usted? ¿Qué vendo yo? Fe a través de la muerte. Verdad mediante el combate. No es más que combate. No tiene otro significado aparte de combate. El significado se ha decidido mucho antes de que se me ordene entregarlo. Así pues, como guerrero, ¿carece de conciencia? Loken negó con la cabeza. Como guerrero, soy un hombre con conciencia, y esa conciencia la dirige mi fe en el emperador. Mi fe en nuestra causa, como lo acaba de describir a la clase, pero como arma carezco de conciencia. Cuando se me activa para combatir, dejo de lado mis consideraciones personales y me limito a actuar. El valor de mi acción ya lo ha sopesado la conciencia mayor de nuestro comandante. Mato hasta que se me dice que pare, y durante ese período no cuestiono las muertes. Hacerlo sería una estupidez y estaría fuera de lugar. El comandante ya ha tomado la determinación de que haya guerra, y todo lo que espera de mí es que la lleve a cabo lo mejor que pueda. Una arma no cuestiona a quién mata ni el motivo.
Ese no es el objeto de las armas. No, no lo es. Repuso Sinderman con una sonrisa. Y así es como debe ser. Siento curiosidad, no obstante. No creía que tuviéramos una tutoría programada para hoy. Aparte de sus deberes como iteradores, se esperaba de los consejeros superiores como Sinderman que llevaran a cabo programas educativos para los astartes. Lo había ordenado el señor de la guerra en persona. Los hombres de la legión pasaban largos periodos en tránsito entre guerras, y el señor de la guerra insistía en que utilizaran el tiempo para desarrollar sus mentes y aumentar sus conocimientos. Incluso los guerreros más poderosos deberían recibir instrucción en otras áreas que no sean la guerra. Había ordenado: llegará un momento en que el conflicto bélico finalizará y acabarán los combates, y mis guerreros deberían prepararse para una vida de paz. Deben conocer otras cosas que no sean las cuestiones militares o de lo contrario se tornarán obsoletos. No hay ninguna tutoría programada, respondió Loken. pero quería hablar con usted informalmente. ¿De veras que le preocupa? Tengo un problema. Le han pedido que forme parte del Marnival, dijo Sinderman, y Loken pestañeó. ¿Cómo lo sabe? ¿Lo sabe todo el mundo? El otro le dedicó una amplia sonrisa. Sejanus ya no está, alabados sean sus huesos. El Marnival necesita a alguien. ¿Le sorprende que acudieran a usted? Así es. A mí no. Va por detrás de Abaddon y Sedirae en méritos, Loken. El señor de la guerra tiene la vista puesta en usted. También Dorn. ¿El primarca Dorn? ¿Está seguro? Me han dicho que admira su flemático humor, Garbiel. Eso es algo, viniendo de alguien como él. Me siento halagado. Debería. Bien, ¿cuál es el problema? ¿Soy apto para ello? ¿Debería aceptar? Tenga fe, respondió Sinderman con una carcajada. Hay algo más, indicó Loken. Adelante. Una rememoradora vino a verme hoy. Me irritó profundamente, para ser sincero, pero hubo algo que dijo. Dijo: ¿no podríamos haberlos dejado simplemente en paz? ¿A quiénes? A estas gentes, a este emperador. Garbiel, usted sabe la respuesta a eso. Cuando estaba en la torre, mirando a aquel hombre. ¿El que fingía ser el emperador? Inquirió Sinderman, frunciendo el entrecejo. Sí, él dijo algo muy parecido. Quartes, en sus cuantificaciones, nos enseña que la galaxia es un espacio vasto, y eso ya lo he visto. Si encontramos a una persona, una sociedad en este cosmos que no está de acuerdo con nosotros, pero lo que dice es sensato, ¿qué derecho tenemos a destruirla? Quiero decir, ¿no podemos simplemente dejarlos tranquilos y hacer como si no existieran? Al fin y al cabo, la galaxia es un lugar muy extenso. Lo que siempre me ha gustado de usted, Garbiel, es su humanidad. Está claro que esto le ha afectado. ¿Por qué no me ha hablado de ello antes? Pensé que desaparecería, admitió Loken. Sinderman se puso en pie e hizo una seña al otro para que lo siguiera. Abandonaron la sala de actos y recorrieron uno de los grandes corredores vertebrales de la nave insignia, un cañón de techo abovedado con contrafuertes con una altura de 3 cubiertas, como la nave de un antiguo templo catedralicio pero con una longitud de 5 kilómetros. Estaba en penumbra, y los estandartes gloriosos de legiones, compañías y campañas, algunos descoloridos o deteriorados por viejas batallas, colgaban del techo a intervalos. Oleadas de personal recorrían el pasillo, sus voces elevando unos curiosos susurros hacia la bóveda, y Loken vio más fluir de tráfico peatonal en las galerías iluminadas de lo alto, allí donde las cubiertas superiores daban al espacio principal. Lo primero, indicó Sinderman mientras paseaban, es un simple vendaje de sus preocupaciones. Ya me oyó tratar el tema detenidamente ante la clase y, en cierto modo, aventuró usted una versión de lo mismo hace apenas un momento, cuando habló del tema de la conciencia. Usted es una arma, Garbiel, un ejemplo del más magnífico instrumento de destrucción que la humanidad ha forjado jamás.
No debe haber lugar en su interior para la duda o el interrogante. Tiene razón. Las armas no deberían pensar, solo deberían permitir que las utilizasen, pues la decisión para ser usadas no son ellas quienes deben tomarlas. Esa decisión la deben tomar con un cuidado enorme y terrible, y con consideraciones éticas situadas más allá de nuestra capacidad para juzgarlas, los primarcas y los comandantes. El señor de la guerra, como el amado emperador antes que él, no los usa a la ligera, es únicamente con gran pesadumbre y una cierta determinación que suelta a los astartes. El Adeptus Astartes es el último recurso y es utilizado tan solo en ese caso. Loken asintió. Esto es lo que debe recordar. El simple hecho de que el Imperio posea los Astartes y de ese modo la capacidad para derrotar y, si es necesario, aniquilar a cualquier enemigo, no es el motivo de que suceda. Hemos desarrollado los medios para aniquilar. Hemos desarrollado guerreros como usted, Garbiel, porque era necesario. ¿Un mal necesario? Un instrumento necesario. La razón no implica poderío. La humanidad tiene una gran verdad empírica que transmitir, un mensaje que llevar, por el bien de todos. En ocasiones ese mensaje cae en oídos sordos. En ocasiones se rechaza y niega ese mensaje, como aquí. Entonces, y solo entonces, demos gracias a las estrellas por poseer el poder para imponerlo. Somos poderosos porque tenemos razón, Garbiel. No tenemos razón porque somos poderosos. Que jamás llegue la hora en que lo contrario se convierta en nuestro credo. Habían abandonado el corredor vertebral y andaban por un paseo lateral en dirección al archivo anexo. Algunos servidores anadearon por su lado, con las extremidades superiores cargadas de libros y placas de datos. Tanto si nuestra verdad es la correcta como si no, ¿debemos siempre imponerla sobre los que no quieren aceptarla? Tal como dijo la mujer, ¿no podíamos simplemente dejarlos a su propio destino tan tranquilos? Pasea por las orillas de un lago. Un muchacho se está ahogando. Deja que se ahogue porque fue lo bastante estúpido como para caer en el agua antes de haber aprendido a nadar. O lo saca de allí y le enseña a nadar. Lo segundo. ¿Y si lo rechaza cuando intenta salvarlo? ¿Por qué le tiene miedo? ¿Porque no quiere aprender a nadar? Lo salvo igualmente. Habían dejado de andar. Sinderman apretó la mano contra la placa de acceso incrustada en el marco de cobre de una puerta enorme y dejó que el haz de luz que se desplazaba verticalmente le leyera la palma. La puerta se abrió, exhalando como una boca para dejar escapar una ráfaga de aire climatizado y una tenue insinuación a polvo. Penetraron en la cripta de la sala de archivo 3. Estudiosos, esfragistas y metafrásticos trabajaban en silencio ante las mesas de lectura, requiriendo a servidores para que seleccionaran tomos de las pilas selladas. Lo que me interesa de sus inquietudes, dijo Sinderman, manteniendo la voz meticulosamente baja de modo que solo la capacidad auditiva mejorada de Loken pudiera oírla. es lo que dicen respecto a usted. Hemos establecido que es una arma y que no necesita pensar sobre lo que hace porque eso ya se hace por usted. No obstante, permite que la chispa humana que hay en su interior se preocupe, se impaciente y establezca una empatía. Retiene la facultad de considerar el cosmos como lo haría un hombre, no como podría hacerlo un instrumento. Comprendo. Me está diciendo que he olvidado mi lugar, que he transgredido los límites de mi función. No, respondió su acompañante con una sonrisa. Lo que digo es que ha encontrado su lugar. ¿Cómo es eso? Sinderman indicó con un ademán los montones de libros que se alzaban, igual que torres, hacia las nebulosas altitudes del archivo. En lo más alto revoloteaban servidores que buscaban y recuperaban textos antiguos precintados en bolsas de plástico, pululando por las paredes verticales de la biblioteca como abejas. Contemple los libros. ¿Hay algunos que debería leer? ¿Me preparará una lista? Léalos todos.
vuélvalos a leer otra vez. Tráguese el conocimiento y las ideas de nuestros predecesores en su integridad, ya que eso no puede hacer más que perfeccionarlo como hombre, pero si lo hace, descubrirá que ninguno de ellos contiene una respuesta que acalle sus dudas. Loken lanzó una carcajada, desconcertado. Algunos de los metafrásticos de las inmediaciones alzaron los ojos de sus estudios, molestos por la interrupción, pero bajaron inmediatamente la mirada otra vez cuando vieron que el ruido había surgido de un Astartes. ¿Qué es el Marnival, Garbiel? Sabe perfectamente que... Complázcame. Es un organismo oficial, un órgano de gobierno sancionado formalmente, un rango de la Legión. Por supuesto que no. Es un honor informal. Carece de autoridad oficial. Desde las primeras épocas de nuestra Legión ha existido un Marnival. 4 capitanes, aquellos que sus iguales consideraban como... ¿Los mejores?, preguntó Sinderman. A mi modestia le avergüenza usar esa palabra. Los más apropiados. En cualquier momento, la Legión, de modo extraoficial, de un modo totalmente aparte de la cadena de mando, compone un Marnival, una cofradía de 4 capitanes, preferentemente unos que sean de aspectos y talantes manifiestamente distintos, que actúan como el alma de esa legión. Y su tarea es velar por la salud moral de la Legión, ¿no es así? Guiar y dar forma a su filosofía. Y, lo que es más importante, permanecer junto al comandante y ser las voces a las que escucha antes que a cualquier otra. Ser los camaradas y amigos a los que puede recurrir en privado y confiar sus inquietudes y problemas libremente antes de que se conviertan en cuestiones de Estado o del Consejo. Eso es lo que se supone que hace el Marnival. Entonces se me ocurre, Garbiel, que únicamente un arma que cuestiona su propio uso podría valer para ese papel. Para ser un miembro del Marnival hay que tener inquietudes. Es necesario poseer ingenio y, por supuesto, tener dudas. ¿Sabe lo que es un negativista? No. En los principios de la historia de Terra, durante la dominación de las dinastías sumaturianas, las clases gobernantes empleaban negativistas. Su trabajo era disentir, ponerlo todo en duda, considerar cualquier argumento o política y censurarlo o enunciar la postura contraria. Estaban sumamente bien considerados. ¿Quiere que me convierta en un negativista? Quiero que sea usted mismo, Garbiel. El Marnival necesita su sentido común y claridad. Sejanus fue siempre la voz de la razón, el equilibrio preciso entre la cólera de Abadón y el desdén melancólico de Aximand. El equilibrio ha desaparecido y el señor de la guerra necesita ese equilibrio más que nunca ahora. Usted ha venido a verme hoy porque quería mi bendición. Quería saber si debería aceptar ese honor. Mediante su propia admisión, Garbiel, por el mérito de sus propias dudas, ha respondido a su propia pregunta.